Ahí. Ahí. Ahora sí. Ana querida. Pero qué gusto. ¿Me escuchan y me ven? Sí, dame un segundito que está entrando, digamos, la gente a sala, por decirlo así. Está bien. Danos un minuto, viste que estamos 18:31. En la época pre-COVID estaríamos recién abriendo las puertas de la Bausá, yendo a buscar agua y esas cosas. Tenemos 56 personas que se van sumando. Qué bien. Un éxito. La verdad que sí, por suerte. Tuvimos ¿cuánto fue el número? 186 inscritos a la actividad. Fíjate vos, Ana. Ah, o sea que es de esperar que casi todos asistan, por decirlo de alguna manera. Qué gusto ahí, estoy viendo a Silvia, a Maybeth, a Tomer. Mira qué lujo de profesores, ¿eh? Bueno, ahí está Nicolás, Román, Jai, Susana. May, ¿estás grabando ya? Grabando automáticamente. Graba automáticamente, perfecto. Augusto, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a empezar, chiquilines. A ver. Muy bien. Muy buenas tardes, noches para todos. Es un placer para mí como director del Departamento de Humanidades inaugurar este evento porque cumplo con dos cosas muy importantes. Uno es la palabra con mi amiga Ana Ribeiro, que cuando tuvo la dicha de ser nombrada viceministra, me dijo, por favor, la Cátedra Magallanes hay que cuidarla, y acá estamos inaugurándola con este evento, y eso me hace muy feliz, y también porque en cierta manera había un debe con la memoria de Daniel Vidart, íntimo amigo de Ana, que antes de morir nos donó su biblioteca y vino de alguna manera, déjenme decir, a bendecir esta Cátedra Magallanes. Y en este día tan especial, Ana yéndose a la Biblioteca Nacional ahora, a hablar del libro, a hablar de Dámaso Antonio Larrañaga, tener sus libros también con nosotros, y hablar del viaje. Vamos a hablar de un viaje un poco duro, porque es el viaje de la enfermedad, el viaje del virus invisible, pero también es un viaje de las humanidades, y lo primero que quisiera hacer es darle la palabra a la viceministra y madrina de esta cátedra, que es la doctora Ana Ribeiro. Gracias, Facundo. Un saludo a todos, a ti un fortísimo abrazo, a Silvia, a Maybeth, una bienvenida a Tomer, que, bueno, me encantaría estar ahí, que decirles, para empezar, ustedes tampoco están ahí, o sea, ¿dónde estamos todos? Todos hoy tenemos el don de ubicuidad, que es un don maravilloso también.
Bueno, es cierto, dijiste algo muy, muy cierto. Yo te encomendé la cátedra porque pienso que de mis años en el Instituto de Historia es uno de los productos que atesoro como más lindos, más dignos de conservar. No hay nada más provocador para la cabeza y para el espíritu que un viaje, sea de la forma que sea, y tomamos un poco el pretexto del viaje de Magallanes como el viaje de los viajes, para con él como instrumento seguir navegando por las humanidades y por las vidas el tiempo que esta cátedra tenga buena salud. Y creo que la tiene, y máxime en manos tuyas y de Silvia, así que solo saludarles, desearles una jornada linda, fructífera, que estoy segura que será así, agradecerte mucho que hayas conservado tan fresco y tan claro mi pedido, y que hoy le des una respuesta de esta altura y este significado. Gracias a todos y que sea magnífico, por suerte va a quedar grabado y lo voy a poder ver después, pero bueno, como dijiste, me tengo que ir a la Biblioteca Nacional, donde vamos a recibir hoy nada menos que la biblioteca del querido Tomás de Matos, que se dona allí, que creo que, bueno, es un lugar magnífico para sus libros, el lugar más natural para alguien que fue director de esa biblioteca, que su legado quede allí. Así que me voy a una jornada digna de ser festejada, solamente algo así podía ser excusa para que yo no los acompañara esta noche. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Ana. Chao. Muchísimas gracias. Un beso grande. Y bueno, damos inicio después de las palabras de Ana a este evento que se llama El Viaje Invisible. Aprovechamos también ya para anunciar que la doctora Silvia Facal va a ser la directora de esta cátedra Magallanes, y después de este evento, después de que hable ella y de que hable Tomer, y después de las preguntas de ustedes, les contaremos de qué va el curso 2020 de la cátedra. Antes de darle la palabra al periodista Tomer Urbix, que nos honra también con su presencia, contarles el mecanismo. Ustedes en este momento son 85 que están viendo esta conferencia, y tienen ahí, si se mueven con el mouse, una posibilidad de, probablemente esté en inglés, Questions and Answers, o PIR de preguntas y respuestas, y ahí nosotros vamos a recibir sus preguntas, y las vamos a ir junto a Maybeth Garcés, que organiza la actividad, vamos a ir pasándole a Silvia y a Tomer las preguntas. Las pueden hacer en cualquier momento, no es como en el mundo previrus que hay que esperar a que terminen para levantar la mano e ir pasándose el micrófono, sino que ahora, en el momento que ustedes tengan una pregunta, ya nos las pueden dejar por ahí, y sobre el final vamos a tratar de recoger la mayor cantidad de ellas y responderlas. Va a hablar primero Tomer, después Silvia, después vuelve un segundito Tomer y cierra Silvia, y abrimos a las preguntas. Para nosotros esta cátedra Magallanes, que está dentro del Instituto de Historia, que está dentro del Departamento de Humanidades, justo junto al Instituto de Filosofía y al Instituto de Sociedad y Religión, tienen que ver justamente con esta idea de que las humanidades siempre tuvieron mucho que decir, pero hoy, en un momento de crisis, en un momento de cambio epocal, más que nunca tienen una voz relevante. Las humanidades son como un tiempo dentro del tiempo, muestran como las capas que tiene todo evento que parece único, que parece que nunca pasó, pero de repente, a través de la historia, a través de la reflexión, a través de la filosofía, aparecen estas capas. La primera de ellas es siempre el periodismo, y cuando preparábamos esta actividad, y Tomás nos contaba algunas cosas, ya se veía cómo a partir de esos datos uno empieza a bucear en esta temporalidad que creo que nos va a acompañar durante toda la actividad. Sin más, es un gusto para mí darle la palabra a Tomer Urbix. Gracias por la invitación, el saludo para todos. Como decía Facundo, sin ser un epidemiólogo ni un virólogo, lo más cerca de un ólogo es un comunicólogo, como le dicen los españoles a quienes nos especializamos en el estudio de la comunicación. Vamos a tratar de empezar a navegar y surfear un poco sobre estas primeras narrativas de la pandemia en curso, COVID-19, y tratar de hacer algunas aproximaciones y paralelismos con lo que aconteció hace más de un siglo con la mal llamada gripe española de 1918.
ya vamos a profundizar un poquito más de por qué decimos que es la mal llamada. Y hago esta advertencia de que no soy virólogo ni epidemiólogo, porque es posible que en esta narrativa sobre las narrativas de COVID-19 utilice algún tipo de terminología que no sea para las ciencias de tipo más fácticas y formales del todo precisa, pero que lo hago adrede a fin de que lo podamos entender entre todos. Y lo que dijo Facundo en la introducción es bien importante. ¿Por qué en una cátedra que nace de un instituto de historia y que habla de los viajes llaman a un periodista? Que por lo general somos los que sabemos de todo un poco, pero no sabemos de nada de fondo. Y ahí me remito a uno de los temas quizás más relevantes del concepto de periodismo, que lo decía el ex editor del Washington Post, Graham, en la década de 1950, el periodismo es el primer borrador de la historia. Y pongo el énfasis en el primer borrador de la historia, porque esta es una historia que se está escribiendo ahora mismo, en tiempo real. Nosotros somos actores protagónicos de esta historia que se está narrando, y todavía no tenemos a ciencia cierta un montón de elementos que nos puedan dar la construcción definitiva de lo que es COVID-19. Luego los historiadores podrán problematizar si la historia la escriben los que ganan, como se dice o no, y si en ese sentido podría haber otros relatos posteriores a COVID-19. Sí, lo que podemos hacer son unas primeras aproximaciones de este viaje. Y digo que es un viaje muy corto, porque en términos históricos, COVID-19 es de hoy de mañana. De hecho, el SARS-CoV-2, como lo llaman los científicos, al virus que causa la enfermedad de COVID-19, recién fue nombrado como tal el 7 de enero de 2020, este año en curso. Y los primeros casos de una neumonía extraña que estaba vinculada a un mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan, en China, recién datan de fines de diciembre. Si hacemos un rápido proceso, en febrero todavía no habíamos llegado ni siquiera a una fase de pandemia. Estábamos registrando el 11 de enero en concreto la primera muerte en China, y el 13 de enero el primer caso de contagio fuera de China, que fue en Tailandia. Y recién, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud dice que esto es una pandemia en marzo de 2020, el 11 de marzo. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí de vuelta le pido disculpas si hay algún epidemiólogo entre el público. Un brote es cuando sucede, ¿verdad?, unos contagios o una infección o una contaminación en un lugar dado, en un momento dado, acotado. Típicamente todos somos parte ahora de una fiesta, nos contaminamos porque estaba mal la comida y se genera un brote. Cuando el brote se extiende, pierde ya su capacidad de control, genera una epidemia ya en un tiempo más largo y en un territorio también más largo. Pero para que pase a la fase de pandemia, ahí tienen que haber involucrados varios continentes, y también tiene que haber lo que los científicos llaman una transmisión comunitaria, que quiere decir que no se trata de que aquellos contagiados vinieron de afuera, no importamos el virus, no se trata de que los contagiados son personas que estuvieron en contacto directo con los que vinieron de afuera, sino que está circulando entre la sociedad, entre la población. Y esto que estoy diciendo es bastante problemático, sobre todo lo vamos a hablar en la segunda parte de la exposición, porque estamos hablando de discursos que desde el punto de vista narrativo a veces tienden a lo xenófobo, a esta idea de pensar en fronteras y en estigmatizar con los virus. Para seguir con este breve relato y esta primera parte de la historia, recordar que para Uruguay recién tenemos los primeros casos confirmados,
hace 2 meses y monedas, el famoso viernes 13 de marzo, poco después de las 16 horas, cuando desde el Ministerio de Salud se envía un tuit confirmando los primeros 4 casos de contagio en el país. Antes de continuar, unas advertencias sobre cómo contamos esto que estamos contando de la pandemia en curso. Le robé una frase al Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Y no porque sea lo esencial, sino porque efectivamente el virus es imperceptible a simple vista. Parte de por qué Silvia Facal me invitó a compartir con ustedes esta charla, fuera de trabajar desde el diario El País en algunos de estos asuntos vinculados con la narrativa de COVID-19, tiene que ver por la cobertura en asuntos migratorios, que es parte de si se quiere, mi expertise dentro del mundillo periodístico. Y siempre se dice que es muy difícil contar la migración en lo periodístico porque es un objeto de estudio en movimiento y que es difícil a veces captarlo y poder centralizarnos en él. Sin embargo, las historias de los migrantes tienen siempre aspectos que uno los puede ver, que son visibles. Desde lo más evidente, que es pararse en una frontera muy transitada y entender lo que son los flujos migratorios, lo puede ver en documentaciones, pero lo puede ver también a veces con otros tipos de sentidos que no son la vista. Por ejemplo, el oído, los acentos y demás. El virus, en realidad el SARS-CoV-2, no es ni siquiera visto por los análisis de detección del virus que se hacen, porque en realidad los famosos PCR en tiempo real, que es esos análisis moleculares que confirman, ¿no?, la infección, en realidad lo que están viendo es una ampliación de un material genético, y cuando se hace una secuenciación del virus, en realidad lo que se está viendo es un montón de caracteres que conforman, ¿no?, esa información genética de manera secuencial, ordenada, y que además esos casi 30.000 caracteres de combinaciones de letras, a simple vista es como ver una señal de ajuste de los viejos televisores. Es decir, es algo que no es fácilmente descriptible. Lo otro es esto que yo señalé al pasar, de que los virus carecen de pasaporte, incluso de cédula de identidad, no piden permiso para entrar a un lugar, ni hacen migración. Entonces, tienen su movilidad, no los vemos, y además estamos en un mundo, a diferencia del de principio del siglo XX, con la mal llamada gripe española, estamos en un mundo de superabundancia informativa. Y ahí me entro un poco más a lo que es las ciencias de la comunicación. Lasserfeld y Merton, dos sociólogos que fueron parte de las primeras teorías más clásicas de la comunicación, y muchas de las cuales ya quedaron obsoletas, abro ese paraguas, ellos decían algo que sí se sigue utilizando, que una de las funciones de los medios de comunicación en realidad es una disfunción, porque genera un efecto contrario a lo que es la función en sí, y ellos le llamaban una disfunción narcotizante. ¿Por qué? Porque tanto bombardeo informativo termina como idiotizando al público, decían ellos. Es decir, uno queda como atontado de tanta información. Y estamos hablando de Lasserfeld y Merton en el siglo XX y hace bastantes décadas atrás. Pensemos que hoy eso fue maximizado, no solo por la irrupción de Internet y las redes sociales en particular, sino también por la propia capacidad informativa en tiempo real en los llamados medios tradicionales. Les traje algunos datitos que son bastantes en una misma placa, pero justamente para generar esta idea de automatización informativa, son tomados de Global News y de iData, dos consultoras que tienen sede aquí en Uruguay. Solo en el primer mes de la pandemia en Uruguay, hablo del 13 de marzo al 13 de abril de 2020, en lo que es medios gráficos y online de medios tradicionales, quiere decir en todos los medios que tienen su online de diarios, revistas, semanarios, se generaron 28.717 notas asociadas a COVID-19. Es decir, un promedio de 957 notas por día vinculado con
COVID-19. En ese mismo periodo, y no porque no estuviese sucediendo, hubo 166 notas de homicidios o femicidios. En radio y televisión ocurrió algo similar. Si tomamos solo los programas periodísticos de radio y TV y los informativos centrales, estamos hablando que en el total del conglomerado de radios y TV de Uruguay se generaron unas 14 horas diarias de transmisión abordando el tema coronavirus al aire. Sea de lo que sea, desde reportajes, investigación científica, las famosas conferencias de la tardecita, pero digamos, esa es parte de la circulación informativa. Le podemos sumar a esto lo que es la red social, que vemos que a partir del 13 de marzo hay un salto en lo que es la conversación en Twitter desde Uruguay y que crece más o menos un 37% la cantidad de mensajes que empiezan a circular en Twitter, en buena medida asociado a COVID-19. Uno puede decir que, bien, las medidas de confinamiento hace que también las personas estén más con sus dispositivos al alcance, muchos no están en el trabajo presencial y eso les permite tener mayor diálogo a través de redes sociales. Sea como sea, estamos viendo un incremento que, si se le suma otros tipos de conversaciones de otros tipos de medios, hace que estemos viviendo una superabundancia informativa. Superabundancia informativa en la que cabe de todo, desde lo mejor de esta narrativa histórica y lo peor. Y ahí hay un término que se usa mucho ahora, que es esta idea de fake news, que a los periodistas nos rechina un poco porque siempre insistimos que si algo es falso, no es noticia. Es decir, la base de la noticia es que haya un chequeo previo. Si no, directamente ahí no hay, se pierde la idea de veracidad que es inherente al concepto mismo de noticia. Pero un poco en los discursos y relatos, sobre todo de Trump, se ha impuesto esta idea de la fake news y si bien podríamos hablarlo como desinformación, sí es cierto que la Organización Mundial de Salud lo está tomando como un término más genérico de la infodemia. ¿Y por qué es bien importante esto? Porque si bien existe un discurso que puede problematizar el entender la narrativa de COVID-19, en las redes sociales esto se maximiza. Un estudio reciente de la UNESCO salió hace poquitos días. Yo siempre después les dejo, en el link les dejo las fuentes directas para que ustedes puedan ir a los enlaces. Analizaron 178 millones de tweets sobre el COVID-19 a nivel planetario y el 42% de ellos habían sido producidos por robots, estaban automatizados. Eso no quiere decir que sean necesariamente falsos o problemáticos, sino que simplemente no estaba el ser humano in situ redactando ese tweet, ¿verdad? Y dándole enviar para que toda la blogosfera lo pueda ver. Y eso, a su vez, si lo vemos en carácter de falso o no falso, se estimaba que por lo menos el 40% de este 42% era efectivamente una información fraudulenta. Es decir, que 4 de cada 10 de estos mensajes robotizados tenían que ver con una información que generaba desinformación. Quiero insistir un poquito en qué estamos viendo sobre desinformación a nivel de el cuento y el viaje de COVID-19. No desesperen con el tema de los que están esperando la gripe española, porque ya vamos a ella y ya vamos a meternos un poco más en historias y en infografías. Es simplemente para ir introduciendo la idea de cómo estamos contando lo que se cuenta. Hay básicamente 4 elementos que los chequeadores de información, y en este caso cito a Chequeado de Argentina, han visualizado como desinformación en la pandemia en curso. Las teorías conspirativas, por un lado, que está esta idea, ¿no?, del virus creado en un laboratorio, o esta idea de espionajes y culpas entre espías de distintos países, se han metido los canadienses por allí. La idea de las formas de contagio que nunca tuvieron asidero, por ejemplo, que el virus se contagia por la piel,
o que el virus sobrevive en el aire y es capaz de entrar por las ventanas a muy largas distancias, que incluso llegó a veces que no era una desinformación adrede y voluntaria, sino que era involuntaria. A la propia OMS le ha pasado esta idea de primero desaconsejar el uso de mascarillas, luego aconsejarlo, luego sí, pero con algunas particularidades, acorde se iban confirmando o no con ensayos científicos, y sobre todo los más de tipo experimental, cómo se daba esa transmisibilidad. Las supuestas curas que hemos visto de todos, de hecho recuerden que al principio de esta pandemia estaba esta idea de el agua tibia con limón, en momentos se habla de la tónica y otro montón de ideas, y luego la desinformación más asociada a falsas medidas, que en Uruguay, como es un país dentro de lo que dicen las encuestas de opinión pública, todavía se respeta bastante la institucionalidad y las instituciones democráticas, se tiende a respetar bastante la voz oficial en el comunicado de medidas, aun cuando a veces no se entiendan demasiado, como fue la última conferencia sobre la reanudación de clases, pero en definitiva sí hay cierta tendencia a confiar en la autoridad nacional. No así en otros países, ha pasado por ejemplo en Colombia con algunas falsas ideas, e incluso en Argentina antes de la declaración de la cuarentena obligatoria ha sucedido esta idea de que se decía que a las 3 de la tarde se declaraba la cuarentena y no se podía circular cuando en realidad todavía no había sido declarada como tal. Dentro de la múltiple información que circula, uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué pasaba en la mal llamada gripe española? Mal llamada porque no surgió en España como tal, y porque además es difícil atribuirle una nacionalidad, como decía, a un virus. ¿Qué pasaba y cómo se contaba esa historia hace más de un siglo y que terminó hace relativamente 100 años exactos? Lo primero que vale decir es que no estaba, la primera emisora de radio en Uruguay todavía ni siquiera se había fundado, mucho menos hablamos de la existencia de la televisión y muchísimo menos de internet y las redes sociales. Básicamente, a nivel de medios de comunicación masivo, la vía de acceso a la información por excelencia eran los diarios y periódicos en su sentido amplio, que tenían como su fuente también de información, al acceso a la información internacional, el telégrafo, que fue bien importante en esa Primera Guerra Mundial, en tratar de hacer las comunicaciones transoceánicas, y hablamos que un diario que en Montevideo estaba dejando de ser de élite, de las élites, y pasó a tener esta idea más de venta popular, primero con el diario El Día en fines del siglo XIX, en esta idea del diario El Vintén, luego lo que es la aparición del canillita, que reparte los diarios, y ya no es simplemente que va a la élite política. Hablamos que en 1918, en septiembre mismo, es cuando se funda recién el diario El País en el que trabajo, pero estaban otros diarios de circulación nacional, como El Plata, como La Mañana, por unos tantos, y que lo interesante es que la manera en que se contaban algunas historias de esa pandemia, que no era de la familia de los coronavirus, sino de las influencias, y en este caso una gripe, tenía mucho parecido a cosas que contamos hoy. Este crucero que estuvo cerca de las costas uruguayas y que se hizo un corredor humanitario para irse, el Great Mortimer, tuvo también sus parecidos en la época de 1918, ¿no? En este caso, en el diario La Mañana, salía el 7 de noviembre de 1918, esta imagen en blanco y negro con la leyenda "El vapor Infanta Isabel de Borbón, llegando ayer a Montevideo y a cuyo bordo se produjeron varias defunciones". Y luego, en los sucesivos días, La Mañana fue ampliando un poco cómo se iba dando el brote adentro de este vapor. Pero también veíamos gráficas de la mortalidad y la mortalidad general de la época. En este caso es un gráfico de mortalidad general de noviembre de 1918 que lo saca el Diario del Plata, y que lo interesante es que ya en ese momento, con otros nombres, se hablaba de aplanar la curva y la idea de que no se acumulasen demasiados infectados, sobre todo los graves, los más críticos y severos,
en un corto tiempo de medida que se saturaran los CTI y la atención de la época. Digo esto para entender de que por un lado podría parecer que no somos Superman y que claramente somos muy vulnerables como humanidad, pero por otro lado que también hay como un repensarse a sí mismo viendo lo que pasaba hace un siglo y aprendizajes que se pueden dar al respecto. Algo interesante tiene que ver con cómo nombramos a las pandemias en curso. Primero que nada que la gripe española, que al principio no se le llamó española, aunque luego sí, ya los propios españoles se lo tomaron bastante mal y se sintieron que era una manera xenófoba de adjudicarle a una nacionalidad. Y lo otro es que ni siquiera se escribía gripe como tal, sino que venía del grip del francés, con doble P y E al final, era la manera en la que se contaba en los medios de prensa uruguayos, y me animaría a decir que del Río de la Plata, porque Caras y Caretas, por ejemplo, que salía en las dos márgenes del Plata, también usaba el término gripe con doble P. Y ahí lo ven en una ilustración, en una caricatura de El Plata, donde se muestra el microbio de la gripe con doble P. Pero también hubo discusión en cómo nombramos a COVID-19 hoy, en el siglo XXI. De hecho, en algunos periódicos, en este caso ingleses, se lo ha llamado el virus chino, como una idea de darle una intencionalidad nacional, cuando hoy en día se está discutiendo a nivel científico si efectivamente China fue o no el primer lugar, porque podrían haber algunos indicios, no confirmados todavía, de que quizás el SARS-CoV-2 estaba previo a ese mercado de Wuhan y esos primeros casos de neumonías extrañas de fines de diciembre en China. ¿Cuándo adquiere el nombre de COVID-19 y por qué? Recién en febrero de 2020, el director mundial de la OMS dice: tenemos un nombre para la enfermedad COVID-19, que viene del término de coronavirus, ¿verdad? Y el nombre del virus en sí, y 19 por el año en cuestión en que es narrado. Tenemos esta problemática informativa, pero aún así tenemos bastante suerte de que hoy podemos generar una información y un proceso, en parte por los avances científicos, mucho más rápido que lo que era la gripe de 1918-1920. Para que tengan una idea, y voy a spoilear parte de lo que es la charla de la historiadora Facal, la secuenciación genómica del virus de la pandemia de 1918 recién se realizó en 2005, casi un siglo después. Nosotros en menos de un mes teníamos ya la secuenciación del SARS-CoV-2, y en Uruguay ustedes habrán visto que el Institut Pasteur y la UDELAR han podido generar una secuenciación genómica que permitió conocer al menos 4 introducciones del virus al país, que no quiere decir que sean las únicas y que no quiere decir que sea exactamente la ruta que transitó el virus hasta llegar a Uruguay. Yo decía me ha tocado cubrir justo este tema en el diario El País, y en una de las notas bromeaba de que estos científicos le sacaron la carga y la mochila a Carmela y el famoso casamiento, porque en realidad muestra que no hubo una única introducción del virus, sino que hubo por lo menos al menos 4 distintas, y que eso se sabe por el tipo de cepa, que en realidad no es una cepa, pero el tipo de cepa que está circulando. Supimos que hubo un ingreso de aproximadamente fines de febrero que provino de la zona de España, o al menos es un virus que, del punto de vista de secuenciación genómica, se le parece mucho, casi bien digo, a aquel que circula en España. Sabemos que por la misma fecha habría venido otro de Norteamérica, en especial de lo que es Canadá, y a principios de marzo de Australia, y uno más nuevo, que es el que está más extendido en el mundo, más diseminado, y por ende es más difícil atribuirle una posible ruta, que podría venir de Estados Unidos o India. Quiere decir que cómo es este viaje geográfico territorial que podría eventualmente haber hecho el virus antes de llegar a Uruguay, podría haber surgido
en torno a un mercado de animales silvestres en Wuhan, China, a partir de la familia de los coronavirus, que tienen por lo general su asidero basamento en los murciélagos, y de ahí podría haber algún animal que todavía no está del todo confirmado, que dio un salto hasta llegar al ser humano, y que podría haber habido un efecto, ¿verdad?, de movimiento, llegado a España y de España a Uruguay, llegado a Canadá con sus transformaciones y mutaciones a Uruguay, llegado a Australia y a Uruguay, llegado a Estados Unidos o India y de ahí a Uruguay. Y todo esto como aproximados de este primer borrador de la historia que se está escribiendo y que todavía no lo tenemos de todo el claro. ¿Por qué son distintos? Básicamente porque naturalmente los virus mutan, cambian. Es parte también de la supervivencia, de esa capacidad de adaptarse a nuevos ambientes y a nuevas temperaturas y conglomerados. No en vano, uno de los mayores brotes que se ha dado en Sudamérica ha sido en Guayaquil, Ecuador, un clima no necesariamente demasiado frío ni invernal. ¿Qué sabemos del avance territorial, tierras adentro, fronteras adentro de Uruguay? De vuelta, ahí ya viene información más epidemiológica de seguimiento de los casos de los confirmados. Si bien hay movimientos territoriales departamentales, de hecho ahora mucha parte del foco y de las noticias de hoy están centralizadas en la frontera seca con Brasil, particularmente en Rivera, al punto que con esta idea de establecer fronteras, hoy circulaba por WhatsApp una especie de chiste, lo pongo entre comillas, de un mapa político de Uruguay con 18 departamentos, ¿verdad? Y separado Rivera, por eso digo 18 y Rivera sería el 19 que lo ponían separado. Está esta idea de qué departamento se va corriendo, pero sobre todo sabemos, por los estudios de vigilancia epidemiológica y seguimiento de casos, que el virus se ha centralizado, sobre todo en Montevideo, sobre todo en los barrios de la costa sureste de Montevideo, aquellos donde el nivel socioeconómico es, según las estadísticas que establece el Instituto Nacional de Estadística, las de mayor nivel socioeconómico, y ha tenido cierto corrimiento hacia otros barrios, al punto de que a principios de abril estábamos más o menos en unos 7 barrios de Montevideo, con 5 o más casos al menos confirmados alguna vez de COVID-19, a fines de febrero pasamos a los 19 barrios y ya a mitad de mayo estábamos en los 24. Y tiene una particularidad, que casi todos los saltos se van dando a veces con brotes específicos. Por ejemplo, después del casamiento, el brote en el Vilar de Bo, el brote en el residencial de adultos mayores, y eso muestra una gráfica escalonada, como si fueran 4 escalones en los que Uruguay, ¿verdad?, va confirmando casos de COVID-19. Esta es parte de una primera narrativa que vemos un viaje territorial que ha hecho, quizás desde muy lejos, el virus, de una manera muy rápida de reproducción, hasta llegar a estas tierras y avanzar lentamente en territorio uruguayo. De vuelta, sin que lo podamos ver a simple vista. Si les parece, dejo por acá un segundito y volvemos en breve con otros apuntes. Muchísimas gracias, Tomer. Ya hay una pregunta por ahí que probablemente podamos retomar, pero sobre el final. Ahora le damos la palabra a la doctora Silvia Facal, directora de la Cátedra Magallanes. Silvia, y también vas a compartir pantalla. Ahí, Tomer, si puedes dejar de compartir pantalla tú. Y Silvia, que tenés que activar la cámara, activar micrófono. Ahí te vemos, Silvia, y compartir pantalla. Hola, buenas noches. Muchas gracias por compartir hoy esta jornada con nosotros, que como dijo Tomer, vamos a mostrar desde un punto de vista periodístico, como hizo él a través de los medios de comunicación, cómo se está viviendo esta pandemia en la cual estamos justamente todos involucrados por los cambios que se han ido produciendo en nuestras vidas, y yo voy a dar ese aporte histórico que siempre viene bien, por decirlo de cierta manera, porque la historia tiene un papel muy importante, es ese papel de mostrarnos cómo fue el pasado,
pero tener en cuenta esos hechos que fueron ocurriendo en el pasado para que nosotros podamos afrontar el presente de la mejor manera. Ahí jugamos entonces nosotros los historiadores ese rol, poder traer esa información del pasado, comunicarla. Ahí tenemos un punto en común con los comunicadores actuales, con los periodistas, incluso los historiadores de lo que es la época contemporánea, más del siglo XX, XXI, como es mi caso, muchas veces nos dicen, bueno, ustedes son como los periodistas de ese pasado que es más reciente. Entonces, bueno, yo lo que voy a hablar un poco es sobre la gripe española, o mal llamada gripe española, como nos dijo Tomer hoy, pero no fue la primer gran epidemia de la historia. Es como la que dejó más secuelas en el siglo XX, porque además ocurre justo cuando se estaba desarrollando la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Pero hay otras grandes epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia, y como ustedes tienen ahí, lo pueden ver, que se remontan ya a lo que es la época antigua, como la plaga de Atenas, allá por el 430 a.C., que entró por el puerto del Pireo en plena guerra del Peloponeso, muy parecido como el caso del COVID-19, que justo se produjo también en una contienda bastante importante. Murieron más de 100.000 personas. La peste antonina en el Imperio Romano, se puede calcular que cerca de 7 millones de personas fallecieron como efecto de la misma. Lo que fue ya en la Edad Media la viruela japonesa, la plaga de Justiniano, que también entraron realizando ese viaje en los barcos, sobre todo a veces cuando eran tiempos bélicos con los soldados, o en tiempos de paz con los mercaderes, con pasajeros. La célebre y más conocida quizás de todas esas pestes más históricas, la peste negra o peste bubónica, por la gran literatura que hay al respecto, películas que hemos podido ver. Se popularizó mucho con el libro del Decamerón de Boccaccio. También hizo todo un viaje con los mercaderes italianos de la época, desde Oriente hasta Europa, hasta África, lo que era el mundo conocido siempre con esa mirada desde Europa. Diezmó a buena parte de la población europea. Se suele hablar que entre la mitad y un tercio de la población de Europa murió a raíz de la peste negra, y también siempre había como mucha desinformación de cómo se transmitía, entonces con esas falsas informaciones obviamente que lo que se hacía era propagar mucho más lo que era el virus. Y nosotros acá en América tampoco estuvimos fuera de esos circuitos, vamos a decir, de esos viajes, de lo que son esos grandes asesinos, como le puse yo ahí, virus y bacterias, porque cuando llegan los europeos a América, sobre todo a México, con los barcos de Cortés, traen varias de las enfermedades que eran normales en esos momentos en Europa, pero que no en América, como la viruela, y que diezmaron a buena parte de la población americana. Y se suele decir que estos virus y bacterias son mucho más efectivos que las propias armas, por la gran cantidad. Ahí tienen unos 8 millones de personas en México, terminaron falleciendo a causa de lo que ha sido esa viruela que habían traído en esos viajes los conquistadores. Tenemos también otros episodios de peste, como la Gran Peste de Londres, la Gran Peste de Marsella, por ejemplo, la peste rusa. Otras enfermedades también que a lo largo del siglo XIX y principios del XX diezmaron a la población, como lo que fue el cólera, también la viruela, la fiebre amarilla, sobre todo en el caso de nuestro país, que tuvimos dos grandes brotes de lo que es fiebre amarilla, una en 1857 y otra entre 1872 y 73, que hay un cuadro muy famoso de Juan Manuel Blanes. En esa epidemia terminó falleciendo el doctor Teodoro Vilardebó, que fue el que la identificó y luchó contra esa enfermedad, pero terminó siendo, como muchos otros médicos, que ustedes saben que al día de hoy hay un porcentaje muy importante de personal de la sanidad infectado,
de lo que es el COVID-19, por ejemplo, y cuando nos pasan las noticias en los informativos o en esas informaciones que nos dan desde Torre de la Presidencia, nos dicen cuál fue ese porcentaje. Entonces podemos ver que antes de lo que fue esa gripe española, tuvimos también otras importantísimas epidemias, pandemias a nivel mundial que terminaron produciendo importantes disminuciones de la población. Vamos a ver, ahora nos vamos a centrar sobre todo en esa mal llamada gripe española, y cuáles fueron esos efectos, esas cifras que la han marcado tanto y que a 2 años de conmemorarse justamente el siglo en que se produjo todavía, nos llaman la atención y nos ponen los pelos de punta. Se estima que hubo unos 500 millones de infectados, casi 1/3 de la población mundial de ese momento, y se calcula también que entre 40 y 100 millones de personas fallecieron como consecuencia de la gripe española. Es una cifra enorme, porque durante la primer contienda bélica mundial murieron aproximadamente unos 20 millones de personas, más o menos se calcula, quizás un poco más, y en la Segunda Guerra Mundial se calcula que unos 60 millones de personas. Piensen ustedes que esta gripe española dejó un número mucho mayor de fallecidos. Pero, ¿de dónde salió ese nombre de mal llamada gripe española, que es un nombre, como decía Tomer hoy, con estigma? Bueno, los españoles no le llamaban así, gripe española, sino que le denominaban como soldado de Nápoles. Justamente cuando se descubren los primeros casos de gripe española en Madrid, se había estrenado una zarzuela muy famosa que era El soldado de Nápoles. Entonces la gente a nivel popular le empezó a denominar así a esta gripe, que al principio se pensaba que era una gripe como la estacional de todos los años, y después se fue viendo que no era así, que era una gran epidemia y que tenía efectos mucho mayores. Los periódicos españoles de la época, vamos a ver nosotros que fueron los primeros en dar la noticia. Por lo general se la conocía como gripe, que ya nos comentó hoy Tomer, palabra francesa, que en realidad viene del suizo-alemán, que les traje ahí grupi, derivada de group, que significa agacharse, acurrucarse, temblar de frío, un poco los síntomas que acompañan a la gripe, pero también hay otra denominación que es la de influencia, que viene de la palabra latín influentia, que a principios del siglo XV se introdujo este vocablo en Italia para describir a una pandemia que había en esos momentos atribuida a la influencia de las estrellas. Bueno, retomando los casos en España, no había en esos momentos, España era un país neutral, y entonces los primeros casos que se fueron produciendo de gripe española se publicaron en la prensa, no hubo censura, como sí hubo en otros países que tenían miedo de que si se propagaba la noticia eso pudiera tener algún tipo de influencia en los resultados que se estaban teniendo en esa última etapa de lo que era la Primera Guerra Mundial. Luego, cuando ya esta epidemia, en ese viaje que vamos a ver, que se realizó en 3 o 4 etapas, según distintos historiadores, llegó a cubrir el mundo entero, en los diferentes países se utilizó ese nombre ya que decíamos nosotros con estigma de gripe española, porque realmente fueron los españoles los primeros en dar la noticia, pero no porque ese virus surgiera en ese lugar. Nosotros ya tenemos documentados, por lo menos esto es un poco como lo que decía Tomer hoy con relación al COVID-19. Se habla de que seguramente fue China, el mercado de Wuhan, el primer lugar en el que se dieron esos casos. Nosotros ahora con documentación que tenemos y diferentes informaciones, se habla de que el primer caso de gripe española se dio en la base militar de Fort Riley en los Estados Unidos el día 4 de marzo del año 1918,
cuando un cocinero de esa base se empezó a sentir mal, fue a la enfermería, y después de que fuera él, fueron constantemente otras personas, soldados también enfermos. Entonces, a partir de ese momento, este virus, que en realidad es una mutación aleatoria del virus de la gripe H1N1, se transmitió de persona a persona a través del contacto con la tos y con el aire. Como bien dijo Tomer, se logró secuenciar recién en el 2005, gracias a una muestra que se extrajo de un cadáver enterrado allá en Alaska, y de algunos soldados norteamericanos que murieron como consecuencia de este virus en 1918. Y bueno, un poquito cómo se propagó, cuál fue el viaje que hizo este virus. Este virus empezó ahí en Estados Unidos, aunque hay algunos historiadores de la medicina que también hablan que pudo tener otro origen, que pudo haber aparecido en 1916, algunos casos en Francia, otros hablan que en 1917 en China, pero el mayor consenso está que ese foco original se encuentra en los Estados Unidos en marzo de 1918. ¿Cómo llega a Europa? Llega con tropas norteamericanas que van a luchar al frente francés en esa gran guerra, en esa Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos había entrado hacía poco, en 1917, a luchar en esta guerra, que principalmente las principales batallas se realizaban en el frente europeo. Y después de ahí va a llegar a lo que es África, va a llegar también a lo que es Asia, y después de Asia va a llegar también a lo que es Australia, y finalmente también a Sudamérica. Estamos hablando también de un viaje a nivel global, de una propagación a nivel global, por eso nosotros hablamos de lo que es una pandemia. Se produjeron 4 olas de esa gripe española, 3 con gran impacto y una un poco más localizada y ya de menor impacto por las pocas víctimas que terminó produciendo. La primera ola data de la primavera de 1918, que comenzó, como ya comentamos, en el mes de marzo, que produjo el 10% de las víctimas, y que es cuando viaja de Norteamérica hacia el continente europeo. De ahí también va a viajar a Asia y también a África. Tenemos una segunda ola, que es la que va a producir mayor cantidad de contagios y de víctimas, que se va a producir en el otoño de 1918, con el 65% de las víctimas. Aquí llega ya Australia, debido a soldados que van a regresar de la lucha de la Primera Guerra Mundial, que van a venir infectados. Va a llegar también a Sudamérica, de la mano de los barcos de ultramar que van a llegar en esos momentos a nuestro subcontinente, en el cual van a venir principalmente inmigrantes, algunos van a estar enfermos, y entonces van a ser también un vehículo de propagación de lo que va a ser esa gripe. Y después tenemos una última fase, o mejor dicho, ola en 1920, que va a estar más localizada en lo que es Japón, y quedaría ya en la finalización de esa pandemia. Aquí tienen un poco lo que nos mostraba hoy Tomer también, esas ondas pandémicas, que sobre todo en los momentos más críticos se producen a finales del año 1918, que es cuando tenemos esa curva que sigue creciendo y que estamos esperando siempre un poco que se aplane. Y estas noticias aparecían en los distintos periódicos de la época. ¿Y cuándo se termina esta pandemia? Así como vino, así se fue. Se logró controlar bastante en 1919, nunca se encontró una vacuna, recién ya dijimos la secuenciación del virus se produjo en el año 2005. En nuestro país incluso muchos investigadores trataron de encontrar una vacuna, pero no se logró. Y el virus, así como vino, así se fue en marzo del año 1920, justo 2 años después. ¿Y cómo llega a Uruguay? Porque Uruguay, obviamente, de esa globalización que se empieza a dar con el siglo XX, no nos vamos a escapar. Y los medios de comunicación, de transporte, son muy importantes para
que se pueda dar esto, y sobre todo para poder propagar lo que es un virus. A nuestro país va a llegar en septiembre del año 1918, en concreto en el buque inglés de Merara, que había partido de Liverpool, después hizo varias paradas en Brasil, y finalmente llegó a nuestro país en el mes de septiembre, con 6 personas muertas, y había 22 infectadas de cerca de 300 pasajeros. Entonces nosotros podemos decir que ese sería como ese brote inicial. La prensa de la época, la Tribuna Popular, por ejemplo, fue el primer medio de prensa en anunciar, en dar la noticia el día 26 de septiembre, y en sus titulares decía "la gripe en casa". Y después van a ir llegando otros barcos, también como nos nombró hoy Tomer, que van a traer inmigrantes, también a la Primera Guerra Mundial. Europa queda devastada, se ven horizontes para rehacer su vida para muchos de los sobrevivientes de los horrores que se vivieron en esa primera contienda bélica a nivel mundial, y van a escoger nuestros países necesitados de mano de obra, de gente que viniera a poblar. Muchos de ellos ya tenían parientes aquí en Uruguay, y entonces embarcan, y en esos sucesivos viajes que van a hacer y embarcaciones que van a ir llegando a nuestro país, van a ir trayendo también más casos. No solo se hace eco la prensa de la época, sino, como nos comentaba hoy Tomer, la revista semanal ilustrada que salía en Argentina, en Buenos Aires, y que era muy popular en la época, Caras y Caretas, por el precio tan asequible que tenía, que nos va a traer diferentes noticias al respecto, pero siempre con ese aspecto tan jocoso de satirizar lo que era esa pandemia que se estaba viviendo, como en estas fotografías que ustedes pueden ver acá, de estos personajes tan pintorescos, que muchas cosas nos pueden resultar muy comunes hoy: no doy la mano, alejarse de las personas, ponerse esas máscaras para evitar el contagio, como acá que tienen a este señor Aniceto, poniendo todos esos muebles y todo lo que tiene en la casa para evitar que la gripe, y ahí está con doble P, como nos decía hoy Tomer, pueda entrar, personaje tan peculiar, con ese disfraz que tiene también para poder evitar posibles contagios. Y acá también me gustó este contraste que hay, que nosotros tenemos a la izquierda una persona con todos los síntomas de gripe, enferma, y a la derecha el farmacéutico todo contento porque sabe que se va a hacer la América, va a vender muchos medicamentos, varios de ellos que realmente no van a hacer nada contra esta epidemia, pero es ese gran negocio, como se dice, que hoy en día tienen también la industria farmacéutica, esas grandes empresas a nivel global. ¿Cómo recibe Montevideo la epidemia? ¿Qué era lo que estaba pasando en Montevideo en esos momentos? Estaba gobernando presidente Viera, que después nosotros vamos a comentar que él también padeció de gripe, fue contagiado de gripe española, y había un ambiente socioeconómico bastante complicado en esos momentos en Uruguay, porque había una gran falta de combustible a raíz del conflicto bélico que se estaba viviendo. Había habido una reciente huelga de tranvías, de ferrocarriles y del puerto. Entonces, quizás la noticia de la gripe española al principio quedó muy desapercibida por todos estos acontecimientos. Tuvimos también un contexto meteorológico muy adverso. Tuvimos un verano con temperaturas de 42 grados y un invierno con temperaturas de entre 8 y menos 3 grados, incluso llegó a nevar. Entonces eso va a ser caldo de cultivo, sobre todo ese frío tan importante, para lo que va a ser esa propagación que se va a dar de la gripe española. Entre el año 1918 y 1919, nosotros vamos a tener una morbilidad, es decir, de personas contagiadas, de unas 420.000, que es una cifra importantísima, muy parecida a la nivel mundial, casi un tercio de la población, y vamos a tener también una cifra de muertos muy importante, que ronda los 2.015 personas aproximadamente. La mayor
cantidad de casos, los más importantes, se dieron sobre todo en el año 1919, unos 1089 casos tuvimos, y en 1918 tuvimos 926 casos. Si ustedes observan ahí los departamentos con más casos, podemos ver que suele ser Montevideo, que fue la principal entrada, pero también aquellos limítrofes con Brasil y con Argentina, un poco lo que comentaba hoy Tomer, lo que está pasando en la zona de Rivera, pero que pasó también con lo que era la zona de Artigas. Ahí tienen ustedes las cifras exactas de la morbilidad que se produjo en cada año y de las defunciones. ¿Cómo se propagó esta gripe, sobre todo en nuestro país? Principalmente por la falta de higiene y la mala habitación, como se decía en la época, porque había una población muy importante que vivía en lo que se suelen llamar los conventillos, zonas muy mal ventiladas, que vivía la gente ahí hacinada, como nos decía el propio Vidal Fuentes, no solo vivía la familia, sino que tenían sus animales, poca ventilación, y eso era un gran foco de propagación de lo que era el virus. Vamos a ver un poco cuáles eran esos síntomas, los tratamientos que se daban y un poco de esas fake news, yo lo diría más bien entre comillas, porque obviamente esa expresión no se utilizaba ya en 1918. Esta gripe es una gripe pandémica, entonces a diferencia de la gripe estacional que podemos tener nosotros todos los años, no afecta a los más pequeños ni a los más adultos, sino que afecta a las personas más jóvenes, entre los 20 y los 35 años, sobre todo aquellos soldados, combatientes, los trabajadores, que va a tener un fuerte impacto en lo que va a ser la economía. La mortalidad de una gripe común es bastante baja, de una gripe como la gripe española es una mortalidad muy alta, como nosotros ya tuvimos ocasión de observar hoy. ¿Cuáles son los principales síntomas que presentaba esta gripe? Fuertes dolores de cabeza, dolores de oído, tos y secreción, un dolor muscular intenso, fiebre muy alta, un gran cansancio también del que se quejaban muchas personas. Podía ir acompañado de neumonía o bronconeumonía, que pasados 2 o 3 días, la persona cuando se daban estos síntomas podía terminar falleciendo ahogados en su propia sangre, o sea que eran unas muertes terribles que se producían con alguno de los afectados. ¿Quiénes se terminaban contagiando? Bueno, aquellos que tenían las defensas más bajas. ¿Cómo se contagiaban? Se producía por vía aérea, a través de cuando la persona tosía o estornudaba, entonces el virus se propagaba rápidamente. Bueno, una cosa que estamos muy acostumbrados, vieron que al día de hoy nos dice, pongamos el codo así, bueno, en esa época también lo tenían bastante claro. Hay una anécdota que un día en Nueva York, una persona que estaba enferma de gripe española empezó a toser en el metro, que a una hora punta iban muchos pasajeros, y que a las pocas horas ya había contagiado a varios de esos pasajeros. ¿Cómo prevenirla? Bueno, lo que tiene que ver con la prevención, a ustedes les va a recordar mucho cosas que nos dicen hoy en día en los medios de comunicación. Por ejemplo, en esa época se decía evitar lugares públicos con mucha gente y lugares que puedan estar encerrados, como podrían ser teatros, escuelas, hoy nos dicen los cines, aislamiento, cuarentena. Eso también era muy importante en la época, nos decían para que se pudiera dejar de propagar lo que era esa enfermedad. Después, quería pasar, ahí está. Acá tienen una imagen muy elocuente de la época, ese niño que está ahí es un canillita, con el tapabocas de esos momentos, que vamos a ver que en realidad era como algo más psicológico, porque por el tipo de tela que tenía, que era una gasa, no evitaba que el virus pudiera entrar en ese sistema respiratorio, pero diferentes noticias, ahí ustedes tienen en este caso a un hombre que está rociando la parte superior de un autobús en Londres para evitar lo que es la propagación. Acá tienen más imágenes.
Algunas medidas que se llegaron a tomar como contención de lo que era el virus, por ejemplo, en Estados Unidos se decidió cerrar las escuelas, las iglesias, los pocos cines que había, los teatros, la gente iba más a teatro en esa época, tratar de evitar aglomeraciones en zonas muy concurridas, los tranvías no viajaba casi nada, un poco como pasaba acá con el medio de transporte público, los ómnibus, que vieron ustedes que al principio no subía casi nadie, la gente empezó a utilizar medios de transporte alternativos, los hospitales cerraron sus puertas a las visitas, los juicios se celebraban en la vía pública, como esta imagen que tienen ustedes ahí, porque en realidad se pensaba que el aire purificaba todo y que no se iban a producir contagios. Y también en España, por ejemplo, se cerraron los centros de enseñanza, pero se seguían realizando actividades culturales y el culto religioso, sobre todo a través de las misas, fue donde más se propagó, porque muchos obispos decían que esa gripe era como un castigo por los pecados de la gente y llamaba a ir a rezar continuamente y las iglesias se llenaron, y eso fue una gran propagación. España tuvo más de 300.000 muertos, más de 8 millones de personas contagiadas, Italia tuvo cifras también muy similares, un poco lo que vemos hoy en día en Europa, los dos grandes focos de Europa son España e Italia también. Incluso el rey Alfonso XIII llegó a enfermar de gripe española y otros políticos importantes de esa época. Acá en Sudamérica se suspendió la celebración de la Copa América en Brasil, que se tenía que jugar a fin de año de 1918. En 1916 se había creado la Confederación Sudamericana de Fútbol y a partir de ese momento la formaban Uruguay, Chile, Argentina, también Brasil. Cada año se iba a jugar un torneo que se iba a llamar Copa América en uno de esos lugares. Se había jugado el de Uruguay, tocaba jugar en Brasil y lo tuvieron que suspender porque Brasil, al igual que ocurre al día de hoy, fue uno de los grandes focos de Sudamérica. En 2 meses murieron más de 14.000 personas en Río de Janeiro, que justamente era el lugar en donde se tenía que celebrar esa final entre Uruguay y Brasil. Y entonces obviamente el fútbol en ese sitio va a quedar totalmente suspendido. Aquí tenemos una imagen, pero esta ya es de 1919, de cuando efectivamente se va a celebrar esa final que la terminan ganando los brasileños. Hoy comentábamos que se pensaba que en esa época el aire libre iba a purificar lo que era la propagación de ese virus. Hoy sabemos que no es así, entonces se empezaron a improvisar muchos hospitales al aire libre, en espacios abiertos grandes, y eso lo que hizo fue propagar aún más el virus. Otra medida era no saludarse, mantener una buena higiene personal, utilizar máscaras protectoras, que en realidad sabemos que no cumplían con esa función, y tenemos acá ejemplos a veces muy jocosos. Esta máscara, la mascarilla o barbijo, como quieran llamar ustedes, la usaban las clases más pudientes, porque así podían pasar la boquilla y seguir fumando, y lo que hace la gente es bajarse el barbijo, se pone el cigarro, fuma, se vuelve a subir el barbijo. Vieron que hay muchas cosas que se van repitiendo, hay policías, todos, familias enteras, esta imagen es de Londres, la gente en sus trabajos también usándolos para evitar los contagios, los niños yendo al colegio, ahí en Japón también, cuando practicaban deportes, que salvo en Europa que se había suspendido el fútbol, por ejemplo, u otros deportes por la guerra, en España continuó jugándose partidos de fútbol, incluso hubo muchos contagiados. En el caso de Barcelona, que tenían que jugar un partido con el Real Madrid, no lo pudieron efectuar. Acá tenemos jugadores de béisbol, enfermeras en Australia. Aquí el tranvía, que hay un señor que está sin su máscara y por tal motivo no lo dejan subir al mismo. Diferentes noticias de lo que eran las máscaras y cuánto costaba. Acá también tenemos una máscara que puede llamar bastante la atención. Vieron que hoy nosotros usamos barbijos con distintos diseños. Bueno, en la época eso también se daba. Ahí no sé si alcanzan a ver, pero hay unos gatitos, y pueden observar ustedes que el gatito, y esta otra foto que se ha hecho viral, sobre todo en Twitter y en otras redes sociales, los perros y los gatos también usaban sus barbijos,
porque ellos podían contagiarse de la enfermedad y también morir, y entonces las personas obviamente los querían cuidar. ¿Cómo se prevenía y combatía también? Bueno, sobre todo el combate, mandaban hidratarse mucho, una alimentación adecuada, sobre todo con cítricos, reposo y tomar aspirina. Eso era más o menos el tratamiento convencional. Después estaban todas esas fake news de la época, mentiras que diríamos en esos momentos, porque esta es una expresión más moderna vinculada a las nuevas tecnologías, que si se tomaba mucho jugo de naranja o cualquier cítrico se curaba de esa gripe, o determinados remedios naturales, como hablaba hoy Tomer de esa agua caliente, y recomendaciones de simplicidades que hubo de todo, desde tomar whisky con cebolla y hasta fumar que podía combatir la gripe, o esos medicamentos milagrosos que curaban absolutamente de todo y que por eso los bolsillos de los farmacéuticos estaban más llenos. Las normas a seguir en nuestro país, las mismas. No se llegó a cerrar todos los establecimientos culturales como se realizaron en otros lugares. Lo que sí se hacía era, como después lo vamos a comentar más hacia el final, cuando hablemos de los migrantes con Tome, era que aquellos que llegaban enfermos iban a parar al lazareto de la isla de Flores. Y después había distintos reglamentos en los centros de asistencia. Ahí tienen algunos de los más delirantes tratamientos que se aconsejaban seguir en nuestro país para poder combatir a esa gripe, porque piensen ustedes que mucha gente después de tener gripe contraía alguna infección y no existían todavía los antibióticos, que son una creación de una década después. Entonces, bueno, todo valía para que las personas se pudieran curar de la misma. Una cosa importante es el impacto de la gripe española en la economía, que eso vieron que también se habla mucho al día de hoy de lo que es el COVID-19, cómo está impactando en estos momentos, en el desempleo, mucha gente perdiendo su empleo, mucha actividad de producción en fábricas que no se está realizando, por ejemplo. Bueno, otro tanto ocurrió con la gripe española, pero se seguía produciendo. Lo que pasa es que muchos de los empleados, por esas edades activas que tenían, van a contraer la enfermedad y entonces la producción va a descender. Lo que nosotros ya sabemos, y que capaz que esa es una lección que también se pueda tomar más hacia el presente, es que en los países donde se implementaron las medidas de cuarentena, cuando hablamos de cuarentena son 40 días, y es una medida que se había decretado con un brote de peste allá en Marsella, que se consideró que era el tiempo en que se podía disipar la misma, donde se produjeron esas medidas de cuarentena, aislamiento social, de forma agresiva. Se sabe que hubo menos muertos que si no hubieran tenido políticas de cuarentena, y se recuperaron más rápido económicamente cuando la pandemia termina. Incluso aquellos lugares donde reaccionaron 10 días antes de que pudiera llegar lo que es la pandemia, se sabe que el empleo manufacturero aumentó alrededor de un 5% después de la enfermedad, y en los lugares donde el distanciamiento se extendió más de 50 días, un poco más que esa cuarentena clásica, esa tasa se incrementó después en un 6,5%. Incluso en los lugares donde se cerraron colegios, iglesias, teatro, y hubo prohibiciones de reuniones tanto públicas o funerales, se pudo mitigar bastante las consecuencias económicas adversas de esa pandemia. Continuó la vida económica, con todas esas reservas durante la pandemia. El transporte marítimo se siguió produciendo, se siguieron construyendo barcos en los astilleros españoles. Aquellos barcos que se lograron salvar de la Primera Guerra Mundial se volvieron a utilizar no solo para llevar mercancías, sino también para inmigrantes en los distintos lugares. Entonces podemos decir que la economía, como pudo, continuó funcionando. Los efectos a posteriori, a veces no conocemos tanto los efectos por la propia pandemia, porque recuerden ustedes que va de la mano con lo que fue la Primera Guerra Mundial.
Entonces se produjo una crisis económica bastante importante hasta el año 1923, que recién se va a reactivar lo que es la economía mundial. Hubo una reducción media de cerca del 18% de la producción textil, grandes quiebras que se fueron produciendo en esos momentos. Y un poco los efectos en el caso de nuestro país. Hoy decíamos que el presidente Feliciano Viera contrajo la enfermedad. Había días que prácticamente no había nadie en las sesiones del Palacio Legislativo por la ausencia de diputados que estaban afectados y senadores, y otras veces por el miedo que había. Se cuenta que, para que vean un poco esa psicosis que podía haber, que en un frigorífico una mujer empezó a tener ahí de fraiventos los síntomas, y después 50 mujeres más entraron, y lo ponían así en la información de la época, en estado de histerismo, y estaban convencidas de que estaban también enfermas, y ninguna de ellas estaba enferma, pero dejaron de ir a trabajar. En el frigorífico Swiss, por ejemplo, que había más de 2.600 personas trabajando al día, podemos decir que la mitad de los trabajadores iban, porque siempre había afectados, otro tanto con los trabajadores de los tranvías, por ejemplo. Había un ausentismo laboral muy importante. La esquila de las ovejas no se pudo hacer porque no había quien la pudiera hacer. Se estableció después, sobre todo en 1919, el cierre de algunos establecimientos culturales, también para poder evitar esa propagación. Y la solidaridad estaba presente como está al día de hoy. Eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta también, porque, por ejemplo, se donaba ropa, comida, se buscaban donaciones en dinero para conseguir asistencia médica cuando ésta faltase. Por ejemplo, la Liga Uruguaya contra el Alcoholismo, el Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay realizó grandes donaciones. A nivel del ámbito estatal se creó la Comisión de Protección contra la Gripe, que hizo importantes donaciones, un poco como ese fondo de coronavirus que nosotros tenemos al día de hoy. El fútbol siguió, no como ahora que se suspendieron las fechas. Hubo algunas noticias así en la época que impactaron, por ejemplo, un clásico que se tenía que jugar entre Nacional y Peñarol, y que al final le dieron el partido ganado a Peñarol, que era la Copa de Honor, porque los jugadores de Nacional, que la mayoría estaban infectados, había algunos casos también en Peñarol, no se presentaron a jugar, y entonces, bueno, el que no se presentó fue el que terminó perdiendo los puntos. Se jugó también un clásico el día 25 de diciembre, bueno, con todas esas problemáticas. Se realizó el carnaval de 1919, yo ahí les traje algunas letras de esos telegramas, un poco como esos popurrís de hoy, de los carnavaleros, de las murgas, donde curtidores de hongos, por ejemplo, hablan del impacto que tenía ese virus. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Tomer, porque vamos a hablar un poco de lo que es el impacto que tiene en lo que son esos movimientos de población, sobre todo las migraciones del virus. Muy bien, gracias Silvia. Hablemos un poquito ahora y brevemente, así hay espacio para las preguntas, y además porque no me quiero detener tampoco tanto en este pico del clásico y de cómo nos dieron la victoria los peñarolenses de ese clásico, así no se me enoja Ponce de León. Voy a pasar rápidamente al tema migratorio, que tiene que ver un poco con esto. El ser humano es casi que por definición errante, se mueve, y ya está consagrado dentro de la Declaración de los Derechos Humanos la idea de la movilidad humana como un derecho humano. Pero COVID-19 llega justamente en un momento bastante particular de la historia de la humanidad. ¿Y por qué digo bastante particular? Porque veníamos en un crecimiento de la cantidad de población migrante. 2019 cerró con 272 millones de personas migrantes a nivel de escala mundial. Estamos hablando del 3,5% de la población mundial. Es decir, que tanto en números absolutos, ¿verdad?, como en porcentaje de la población, viene en un aumento sostenido lo migrante, que está vinculado con múltiples factores, desde mayores facilidades de movimiento hasta
desplazamientos por cuestiones ambientales que antes no existían tanto, más lo que son los conflictos, más la propia idea de poder buscar mejores horizontes. Para migrar uno por lo general tiene que tener la capacidad de poder levantar la cabeza, ver dónde hay un futuro mejor y trasladarse. Por eso se dice que por lo general la migración tiende a complementar las economías, y ahí tira un poco por la borda aquel mito de que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo, en el sentido que hay un complemento en el mercado laboral. Y estábamos, digamos, previo a COVID-19 en ese pico máximo de desplazamientos. Yo ahí les ponía sobre la esquina superior derecha una foto que es tomada hace casi que un año exacto, que me tocó estar por una consultoría del Fondo de Población de Naciones Unidas en la frontera colombo-venezolana, y estábamos en las llamadas trochas, y era un mar de gente literalmente moviéndose, ¿verdad?, del lado venezolano a la ciudad de Cúcuta en Colombia. Eso, con COVID-19, tuvo ciertas modificaciones, y modificaciones que alteraron lo que era el aumento de la migración internacional en términos generales, los desplazados particularmente, llámesele desplazados por conflictos, como también por cambio climático y otras particularidades, e incluso una particularidad para Uruguay, que era históricamente, no históricamente tanto como posterior a la Primera Guerra Mundial, que ahí luego va a detallar un poquito más Silvia, sino en las últimas 6 décadas, que habíamos sido un país expulsor de población, se iban más de los que venían, pasó a ser un país receptor. Esto no quiere decir que la gente no se haya ido, sino que en el saldo migratorio, el total de los que vienen, entran, versus los que se van, era positivo, venían más que los que se iban en la última década, los últimos 10 años. Y así hemos cerrado 2019, con esa particularidad de saldo migratorio positivo. COVID-19 viene a cambiar y transformar todo. Lo interesante que es el cierre de fronteras, por lo menos, si bien no es algo hermético, tiende a ser que tampoco se van aquellos que se quieren ir, o por lo menos no en la cantidad que sería previo a COVID-19, por lo tanto, el saldo migratorio tiende a acercarse a cero. Y ustedes habrán visto que COVID-19 generó esto, ¿no? Que de pronto ese mar de tráfico aéreo, pero también lo podríamos ver de movilidad humana en todo sentido, se empezó a cortar. ¿Qué pasó en Uruguay? Esto es lo que pasó y lo que muestra esta gráfica. Estas son las entradas y salidas al país, no quiere decir cantidad de personas, sino son trámites hechos en los puestos migratorios de todo el país, cantidad de personas que entran y salen. Veníamos con más o menos entre más o menos unos 700.000 personas que entraban y unas 700.000 personas que salían cada mes en enero y febrero, saliendo de la temporada estival. En marzo, a partir del 13 de marzo y el comienzo del cierre de fronteras, se corta abruptamente y aún más se reduce en abril, llegando a mínimos casi que históricos que no se habían dado. Las fronteras, que vale aclarar, no están cerradas del todo, sino que en realidad hay un leve tránsito típico de las ciudades fronterizas, y también hay un leve tránsito por lo que son los refugios y los asuntos humanitarios, donde Uruguay es uno de los 4 países de Sudamérica que permite el ingreso al país por razones humanitarias, una solicitud de refugio. Le doy el paso y el pie a Silvia para terminar con el tema migratorio, y luego, si les parece, seguimos con las preguntas. Sí, Silvia, antes de eso habíamos dicho que es hasta las 8, pero han llegado ya, tenemos unas 7 u 8 preguntas, así que vamos a tratar de concentrarlas después de esta intervención de Silvia, porque además tenemos que presentar el curso 2020 que tiene que ver justamente con esto. Capaz que ahí ya te pido, Silvia, que introduzcas este curso que se viene, ¿te parece? Vale. Bueno, va a ser bien cortito y es un poco, Tomer habló de la incidencia en los movimientos migratorios en la actualidad. Esa incidencia no se vio reflejada en lo que era la gripe española. Podemos decir que sí, cuando los 4 años centrales de la Primera Guerra Mundial provocaron un descenso enorme, sobre todo por medio de los submarinos alemanes de la época,
que hundían barcos de pasajeros, pero una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, y ya en finales del 18 y todo el año 1919 se reanudó todo ese tráfico de inmigración que venían sobre todo a América, y entonces se reanuda esa llegada de inmigrantes. Nosotros sabemos que entre el 23 de septiembre, por ejemplo, y el 24 de diciembre del año 18 llegaron 54 buques al puerto de Montevideo, procedentes todos ellos de Europa, y también tenemos noticias de que entre los pasajeros que venían, algunos venían infectados con esa enfermedad, y entonces se establecieron medidas de cuarentena para con esos inmigrantes, no se los dejaban desembarcar en el puerto de Montevideo, lo que hacían era llevarlos al lazareto, esa especie de hospital que surgió en la isla de Flores, allá en tiempos de Lorenzo Valle, donde se llevaban a las personas con enfermas muy graves para que se mantuvieran ahí en cuarentena, y una vez que se pudieran recuperar, un médico les daba el alta y en barco podían ser traídos nuevamente hacia nuestra capital. Lo que podemos decir es que se reanudó totalmente ese flujo de las grandes migraciones hacia nuestro país de la época, y un poco, bueno, como decía Facundo, la idea es también presentar una de las actividades importantes que va a realizar este año la cátedra, que tiene que ver con un curso que nosotros vamos a dar en lo que sería el segundo semestre, vinculado a ese nuevo mundo, a esa mirada integral de lo que van a ser las migraciones en Uruguay, del cual les vamos a hablar en un instante, pero como comentaba Tomer, vamos a tratar de ir contestando las diferentes preguntas que nos han ido haciendo. Muy bien, muchas gracias Silvia. Estoy justamente en este momento por el chat general titulando Un mundo nuevo, mirada integral de las migraciones en Uruguay, que es el título del curso del cual después podrán recibir información. Vamos a hacerlo por orden de cómo fueron llegando. Igual yo las leo todas y después entre Tomer y Silvia van viendo, verán que algunas están bastante dirigidas por cómo está formulada la pregunta. Jaime nos preguntaba: la comunidad internacional tiene más infectados por las noticias que por el virus. ¿Cuáles suponen serán las consecuencias de esta enfermedad informativa? Después, Román preguntaba por qué no se maneja públicamente los contaminados hoy por barrio. ¿Cómo está en términos de cantidades hoy sin recuperar en los barrios donde empezó? Después una más de corte histórico, de Emilio Mago, que decía: la peste bubónica generó un desarrollo en el arte y en la literatura que en especial se evidenció con el Decamerón. ¿Piensan que en esta época sería posible un desarrollo equivalente a causa de esta pandemia? Después tenemos también la pregunta de Susana Monreal, que decía: en general se ha afirmado que la Gran Guerra detuvo la llegada de migrantes a toda América y en particular a Uruguay. La exposición de Silvia, destacada especialista en el tema migraciones, llevaría a matizar esa afirmación. ¿Fue real el detenimiento de las migraciones? ¿Se produjeron por otros motivos? Después Mario Handler pregunta: ¿y qué tal el turismo, al que se le atribuye el 10% del Producto Mundial? ¿Qué pasará? Esas son las que tenemos en este momento abiertas. Perdón, Noelia Escobar. Hola, ¿cómo están? Gracias por la ponencia. ¿Cómo fue las medidas en ese tiempo y posterior a la pandemia? ¿Qué mirada se tuvo? ¿Qué se dijo de Uruguay en el mundo? ¿Fue exitosa las medidas de aquel entonces? Emilio hace otra pregunta para Silvia y voy cerrando por acá. En especial, si se desarrolló más el arte por causa de la gripe española en 1918, ¿qué saben sobre la relación entre el arte y el virus en aquel entonces? Bueno, digamos que ahí está el primer round de preguntas. Primero y único, porque ya en breve vamos a tener que terminar la transmisión. Bueno, yo quería contestar un poco la del arte porque hay como dos preguntas en común y debe estar muy relacionado porque siempre decimos que en tiempos de crisis es cuando se va a producir mayor arte, por decirlo de cierta manera, innovando. Y cuando pensamos, yo les comentaba lo del Decamerón de Boccaccio, que hubo
un desarrollo bastante importante del arte en esos momentos, justamente en ese tiempo de crisis, no solo por la gripe española, y también por lo que era la contienda bélica, van a surgir lo que son esas nuevas vanguardias allí en Europa, vinculadas sobre todo a esos avatares, porque la gente se empezó a acostumbrar a ver muertes, enfermos por todos lados, y va a haber una creatividad, pero una creatividad, no aquel realismo, aquel arte que quería mostrar esos aspectos que se consideraban como más lindos, por decirlo entre comillas, sino que es un arte que va muy de la mano con lo que se está viviendo en esos momentos. Si lo tuviéramos que extrapolar eso al día de hoy, es bastante difícil, porque si nosotros vemos las cifras reales que hay de muerte y eso, no vendría tanto por ahí, sino yo creo que vendría más por lo que es ese encierro, a veces esos aspectos psicológicos que podemos estar viviendo mucho, porque es algo que también preocupa a psiquiatras y psicólogos. Se está hablando de que puede haber un índice de suicidios bastante altos a raíz no tanto de la enfermedad, sino de esa cuarentena que uno pueda vivir en la casa, ese distanciamiento social que se está dando hoy en día, y que bueno, habría que ver qué repercusiones puede terminar teniendo. Con relación a la pregunta de las migraciones, durante los años de lo que fue la Gran Guerra, disminuyó bastante la entrada de inmigrantes en nuestro país, sobre todo si nosotros lo miramos en las listas de pasajeros de barcos de ultramar, por el miedo que había del hundimiento de los barcos. Igual continuaron llegando, pero obviamente no como en años anteriores. Y después sí se volvió a reactivar, sobre todo al finalizar la guerra, que yo ahí les presenté algunas cifras, si nosotros vemos esas listas de barcos de pasajeros de ultramar, ya a finales del 18 y durante todo el año 1919 se va a reactivar esa llegada de inmigrantes a nuestro país. No me acuerdo si contesté todas las preguntas, si me quedó algo por ahí. No, digamos que está bien. Ahora llegó alguna más, pero vamos a tomar, porque también tenés ahí algunas bastante periodísticas como para empezar a responder. Bien, me meto solo muy brevemente en el tema del arte un segundo, a nivel de la construcción de relato, no tanto del arte y de la historia, que no es mi métier. Pero sí hay una idea de que es difícil a veces entender cómo se van a construir los relatos cuando se está cursando en sí mismo en este caso la pandemia. Hay algunos indicios mínimos. El otro día, en una nota que realizaba sobre escuelas rurales, una maestra me comentaba que cuando le pidió a uno de sus alumnos hacer, digamos, con masa y con los elementos de la naturaleza que tenía a su alrededor, un objeto, construyó una especie de coronavirus como se lo imagina el niño. Entonces, bueno, uno podría pensarlo como una creación artística. No se sabe si eso va a devenir en un tipo de relato o en un tipo de estilo, ¿no? Porque todavía es muy pronto y reciente. Sobre todo, además, porque estamos, al decir de Yuval Harari, en una crisis de los 3 grandes relatos del siglo XX y por ende en una construcción de otros microrelatos que nos dificultan en ese sentido narrativo. Voy un poco al tema de la información, esta idea de si muere más gente o si se infecta más gente por la información que lo que es la enfermedad en sí, o por ahí veía algún otro si es necesario informar los muertos de cada día, u otro que me preguntaba sobre por qué no se da públicamente la información de los barrios. La información, sobre todo la información de calidad y chequeada y mediada por profesionales de la comunicación, tiende a servir para la mejor toma de decisiones. Desde saber el precio del boleto, si aumenta o no, para lo que uno tiene que tomarse el transporte público, pero también como contralor de los poderes y como otras funciones que tiene la información en sí, que son parte de nuestra sociedad como la vimos. De hecho, lo que estamos haciendo ahora en parte es una circulación informativa, aunque no lo queramos. Eso por un lado. Por otro lado, y volviendo a las teorías de comunicación más clásicas, y en este caso vinculado con la medicina, Lasswell, que fue uno de los primeros teóricos de la comunicación, él hablaba de la idea de la aguja hipodérmica, algo así como que los grandes medios inyectan, ¿no?, de manera casi que por debajo de la piel un montón de información, la gente se lo cree y así actúa. Esa teoría de la comunicación
pasaron muy pocas décadas para que quedara obsoleta y se tirara por la borda. Ya nadie piensa de que somos máquinas, ¿verdad? No pensantes que tomamos así una información y la replicamos, sino que tomamos parte, criticamos, cruzamos. Es verdad que la circulación informativa puede generar hoy en día dos tipos de dificultades. Una es la ansiedad, el querer saberlo todo ya, el querer saber cuál es la manera de curarme, si tengo esto o no, cuando a veces no está la respuesta, no lo sabe la ciencia, no lo sabemos mucho menos los periodistas que estamos tratando de acercar la información. Y lo otro es la idea de que la información me dé un sobreconfort. Por ejemplo, ahora en Uruguay, dentro de muy poquito, deberían empezar a aplicarse los que se llaman test serológicos, que es un tipo de test que estudia mediante el estudio de la sangre la presencia de anticuerpos para saber si uno en algún momento tuvo la enfermedad. Eso no me permite saber con certeza si estoy padeciendo en el momento la enfermedad, no sirve como diagnóstico, sirve más bien para entender la prevalencia en una comunidad, de una sociedad del virus. Sin embargo, este tipo de test tienen cierto margen, ¿no?, de sensibilidad que permitiría generar, por un lado, falsos positivos o por otro lado, falsos negativos. ¿Qué pasa si a mí me da un falso positivo, me da como que yo tengo el anticuerpo y alguna vez tuve la enfermedad, pero no la tengo? Me genera un confort como que ya estoy inmunizado y paso a romper cualquier tipo de medida de distanciamiento físico social, o paso a, no sé, a generar grandes fiestas en mi casa, aglomeraciones, no uso más el tapaboca, etcétera, etcétera. Es decir, es cómo estamos manejando la información. Parte de lo que COVID-19 viene a hacer es hacer una gran aceleración a cuestiones que se venían, que tienen que ver con aprender a cómo convivimos con esta gran masa informativa y cómo lo sabemos dominar. Esto implicaría, por ejemplo, que habría que dar más información, cómo circula en los barrios. Yo creo que cuanto más información, si es de calidad, mejor. La mejor transparencia es que uno pueda tener la información para discernir qué toma y qué deja. ¿Y por qué es importante en este sentido? Porque COVID-19 es lo nuevo y por ende lo que sale la norma. Una noticia no es cuando un perro muerde a un hombre, sino cuando el humano muerde al perro, es decir, aquello que rompe con el esquema de lo normativo. Y por eso en ese sentido es importante dar la información. Los 3 mapas de Montevideo que ustedes veían, sobre todo los últimos 2, son parte de filtraciones o fuentes que salen del Ministerio de Salud Pública y ya los periodistas. En este caso, en mi caso, lo publiqué desde el diario El País a través de fuentes que me lo hacen pasar. Lo deseable sería que eso sistemáticamente sea público como manera de poder ir tomando decisiones. Luego vienen, más desde la sociología, a cuestionar eso si no se está estigmatizando, como que ahora pareciera que hay un estigma de todo, cuando en realidad el estigma es una carga atributiva condicional posterior a la información en sí. La información es el dato, y eso es lo que uno debería entender en cómo lo maneja y la responsabilidad ética de manejarlo. Gracias, Tomer, gracias, Silvia. Surgieron las 2 últimas y con esta cerramos el evento. Una es de Valentina González. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron para reactivar la economía? ¿Piensan que con las mismas medidas vamos a poder recuperarnos luego del coronavirus? No sé si alguno se anima con una pregunta de corte tan económico. Y Belén Casal pregunta, ¿existió en la mal llamada gripe española del 18 un concepto equivalente al que hoy usamos como la nueva normalidad? En caso de haber existido, ¿cómo era? Bueno, no se hablaba así de la nueva normalidad, pero obviamente la gente era consciente de que ese mundo que ellos habían vivido previamente había cambiado. Lo que pasa que no era algo tan drástico como nos pueda resultar a nosotros. En algunos países ya tenían esa nueva normalidad con lo que era la guerra. Con relación a lo que es la gripe, eso se da más en nuestros países, sobre todo en Estados Unidos, que ahí no se disparó ni un solo tiro durante la Primera Guerra Mundial, y la gente obviamente que vivió mucho ese impacto y había miedo. Nosotros lo decíamos hoy, si alguien tosía, estornudaba, enseguida pensaban que estaban enfermos, entonces se querían aislar,
iban enseguida al médico, empezó a producirse también distanciamiento de carácter social. Entonces son como esos miedos inherentes que tiene el ser humano. Una enfermedad que para ellos es desconocida porque no es la típica gripe, no sabemos cómo podemos terminar reaccionando, un poco se da al día de hoy. Nosotros a veces actuamos de una determinada manera, pero cuando hay cambios tan drásticos como puede ser el de una gran pandemia, quizás ese comportamiento normal que nosotros teníamos no va a continuar. Entonces es bastante difícil poder afrontar estos nuevos retos que nos va a traer estas circunstancias tan especiales que nos puede tocar vivir en determinados momentos. Y el tema de la economía, bastante difícil, porque hubo una crisis por lo menos en el 18, bastante importante, y la reactivación que se va a dar es a través de fuertes inversiones que se van a dar en la industria, en la salida a la bolsa de valores, van a empezar a bajar los precios, se va a empezar a masificar la venta de ciertos productos, de ciertos servicios, pero ojo también con eso, porque después vamos a tener la crisis del año 1929, cuando se termine saturando lo que es el mercado, y tuvo unas consecuencias tremendas, porque es uno también de las causales de que el nazismo llegara al poder después en el año 1933 en la Alemania nazi. Entonces, un poco complicado el tema de qué pasará en lo económico. Muy bien, gracias. Silvia, Tomar, ¿tú querías agregar algo? No, simplemente como no soy economista, no tengo la bola de cristal realmente para lo que va a pasar. De lo que sabemos es que así como claramente va a generar algunos impactos, recién hablaban sobre el turismo, y es claro, parte de la Asociación de Aerolíneas Internacionales habló que por lo menos hasta 2021 no va a reactivarse tal como lo conocíamos previo a COVID-19, lo que es el tránsito aéreo. Ahí tenemos como un primer indicio, siempre bajo este primer borrador, porque no sabemos del todo. También hay otros tipos de ramas que se han potenciado. Por ejemplo, el e-commerce se dice que está en niveles de lo que se prospectaba para dentro de 5 años. Entonces, analizarlo rama por rama, y de vuelta, transitando, todavía es bastante difícil sacar conclusiones a ciencia cierta. Muy bien, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Tomer. Ha sido, como les decía al principio, un placer para mí presentar este evento tan significativo para el Instituto de Historia, el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Muchísimas gracias a las más de 100 personas que nos estuvieron acompañando vía Zoom. El evento va a quedar en YouTube, y bueno, fue un evento de humanidades en el mejor sentido, hablando de lo que pasa, pero hablando con otra cadencia, hablando con otra perspectiva histórica, utilizando ese trampolín del periodismo como borrador de la historia y buceando en estas capas del tiempo que tanto significado tienen. Será hasta la próxima, y recibirán todos los que se inscribieron a esta actividad noticias de la Cátedra Magallanes en su curso 2020. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Quiero agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando esta noche. Gracias por la invitación. Hasta luego.